Yo no sé cómo vienes tú cuando vienes a alabar a Dios, pero de verdad hay que comprender que hay una dimensión impresionantemente importante delante de Dios de cómo llegamos nosotros, de nuestra actitud. Nuestra actitud es muy importante, de cómo llegamos delante de Dios, delante del Señor, porque Él ve el corazón. Di conmigo, Él ve el corazón. No me convences que me escuchaste. Él ve el corazón. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero como nos sentimos, lo reflejamos. Con nuestra mirada, con nuestra actitud, con nuestra asistencia, ¿verdad? Ahí vienes arrastrando los pies otra vez. Pues obviamente ahí se dice claramente cómo andas, ¿verdad? La realidad es que bendice alma mía y bendiga al Señor su santo nombre. Todo mi ser glorifique al Señor. Es como una exhortación que me hago a mí mismo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y recordando que Jesucristo el Señor es digno de toda alabanza y gloria, siempre es digno de gloria. Diga conmigo, Él siempre es digno. Él siempre es digno. Él siempre es digno. No importa cómo esté yo, no importa cómo están las cosas, Él sigue siendo digno de alabanza y de gloria. Ahora que estamos estudiando un poquito, hemos estado leyendo algunas cosas, el Señor me ha hecho reflexionar en cómo sería la vida de los primeros cristianos. Y no estoy hablando solamente de los que tienen testimonio en la Biblia, ¿verdad? De que pasó esto y aquello, sino la generación siguiente o 2 generaciones después de que ya el Señor se había ido. Estamos hablando de los años, ¿qué te gusta? 100, 110, 120 después de Cristo. Ya se habían ido todos los testigos oculares. Ya Jesús, por supuesto, se había ido hacía mucho tiempo. Los apóstoles habían sido dispersados, están trabajando en los diferentes lugares donde se fueron. Sus discípulos son los que están haciendo la obra. Y es cuando de repente me viene a la mente cómo sería la vida de ellos, en virtud de que en ese tiempo hay una gran persecución por causa de la fe. Hay una gran persecución. Estaba prohibido por el Imperio Romano que hubiera fe en Cristo. Eso vino un cambio mucho tiempo después. Hay toda una historia que saber acerca de los martirios de la gente que siguiendo a Jesús, creyendo en Jesús, eran perseguidos, los querían obligar a renunciar a su fe, como vemos ahora que hacen los de el tal ISIS, ¿verdad? Con los que dicen que quieren seguir a Cristo, que les dicen, pues, o reniegas de lo que dices o te mueres y te vas a morir sufriendo. Porque no es que los maten y ya, es que los hacen sufrir. Así pasaba con los primeros cristianos. Les quitaban la piel y vivos, ¿verdad? Desollados, los freían vivos en aceite, los quemaban vivos en hogueras, los lanceaban, los arrastraban, los metían en el circo romano con las fieras. Bueno, ¿qué no hacían con los cristianos, tus hermanos en la fe en los primeros siglos? Y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de venir y asistir a un lugar bonito, con libertad. Algunos de nosotros todavía estamos ahí como que batallando, ¿verdad? Cuando tienes que recordar la gracia, el favor y la bendición que Dios hace en nuestras vidas. Qué tremendo y qué maravilloso es poder reflexionar en algo así. Y hace rato que estábamos adorando y alabando, yo dije, Señor, yo no sé si mis hermanos que vienen hoy aquí a reunirse con todos están gozándose realmente, pero yo estoy muy agradecido por permitirnos estar aquí con libertad. Espero, confío, oro para que siga sucediendo eso. Porque así como están las cosas en el mundo, de repente pareciera ser que quién sabe. Pareciera ser que se van apretando las cosas, complicando las cosas, y entonces la fe está siendo probada. ¿Sabe? Es muy correcto porque la fe es probada. Dile a la persona que está a tu lado, la fe es probada. Sí, así es. ¿Me acompaña con una oración? Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos da estar aquí reunidos. Te damos honor y alabanza por todo lo que tú eres,
lo que representas, por la obra que has hecho para salvarme, salvarnos, y porque sabemos que tienes grandes cosas para poder traer a todos los que no te conocen al conocimiento de tu palabra y a la salvación. En el nombre de Jesús, ¿puedes decir amén? Muchas gracias. Quiero recordarle que apenas la última vez que platicamos, usted y yo, decíamos que todo principia por la fe. ¿Puede decir conmigo, todo principia por la fe? Todo principia por la fe. De hecho, si tú lees o te acuerdas, yo traigo muy presente, constantemente tengo presente este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se veía, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerda? Es todo un capítulo que habla de la fe. Y bueno, la fe tiene una característica que es de lo que quiero hablar un poco hoy. Y esta característica es que está muy ligada la palabra declarada, la palabra concedida con la fe que experimentamos. Está unida, está ligada, está pegada. No podemos pensar que alguien dice tengo fe si sus palabras no están expresando, ¿verdad? Y respaldando su fe con sus palabras y con sus acciones. La fe se expresa. Diga conmigo, la fe se expresa. Pero no solo con palabras, se expresa con la vida. Y me quedó muy como una tarea que quiero compartir contigo porque es una tarea genuina. Me quedó como una tarea decirte, el hermano Wayne Myers, después de que se fue, el día que vino para estar con nosotros y ayudarnos, animando nuestra fe, ¿verdad? Con su enseñanza y con su espíritu. Me dijo algo que me puso como una tarea y yo la quise aceptar y dije sí, con muchísimo gusto y por supuesto lo vamos a hacer, donde él dice algo bien importante que es bíblico, es escritural. Dice que la fe de una persona no es más grande que la palabra que puede entregar o empeñar. Es decir, la medida de la fe de la persona tiene que ver con su capacidad de cumplir lo que ofrece. Es exactamente lo que significa. Pero bíblicamente hablando hay mucho que decir y ahorita vamos a hablar un poco de esto. Resulta que le voy a platicar una historia. Alguna vez le he contado, pero creo que es muy ilustrativa. Hace un tiempo atrás, aquí en la congregación, llegó una señora y me pidió que hablara con su hija, jovencita, porque estaba teniendo una relación con un joven, como mucha gente. Esta señora tenía poco tiempo de conocer de Dios, estaba trayendo a sus hijas a conocer de Dios, y entonces me dijo: pastor, estoy muy preocupado porque mi hija está teniendo una relación de noviazgo con un joven y a mí me preocupa pues que cometan un error, que tengan relaciones sexuales y que ella quede embarazada, y porque ella está estudiando y pues hay futuro, que no quiero que se trunque, pero como que no me hace mucho caso. Entonces dije, bueno, yo espero que Dios me dé la gracia de poder hablar con ella, con ellos, si ellos aceptan, y con mucho gusto. Entonces vino esta pareja y empezamos a platicar, y yo le empecé a preguntar al joven, muy joven él, si tenía estudios acabados, o si tenía un negocio heredado de sus padres, o si iba a heredar alguna fortuna cuando se fueran sus padres, o sea, empecé a investigar si él ya estaba en la capacidad de poder sostener una familia. ¿Sí me explico? Creo que es lo correcto que tenemos que hacer. O sea, quizá ya en estas alturas de la vida no está tan simple decir otras cosas, pero sí llevar al punto en donde las personas tienen que entrar en la realidad de que si están o no en la capacidad de cubrir las necesidades básicas de lo que sería una decisión de pareja formalizada. ¿Estás conmigo? ¿Le parece razonable? Sí, ¿verdad? Entonces, este joven me dijo, no, pues no me están heredando nada, no tengo un negocio propio, en ese momento no estaba estudiando, y tampoco tenía un trabajo en forma.
Entonces yo volteo con ella y le digo, ¿y tú qué estás haciendo con él? ¿Cómo te atreves a tener una relación de pareja, de noviazgo, con una persona que si hay una necesidad de hacer una vida en forma, no tienen manera ni de comer? Déjate tú todo lo demás. A lo mejor tus padres te cubren y te prestan un cuartito para que vivan, pero de algo has de comer. Y si traes al mundo a un hijo, pues de algo lo tienes que sostener. Entonces, esa fue mi conversación. Por supuesto, era una conversación incómoda para los jóvenes, que dijeron, este fulano está loco, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree que es? A mí la verdad no me interesa, yo sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, y sigo con la conversación, y entonces le dije, la madre de ella está muy preocupada por la relación que ustedes tienen, porque ella piensa que ustedes se van a descuidar o se pueden descuidar y van a tener una relación que no es correcta, van a poder engendrar un hijo que no tiene ningún sustento para nacer entre ustedes, y yo creo que su preocupación es correcta. Me parece razonable lo que está preocupándole a la señora, a la mamá de ella. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Es razonable. Porque al final de cuentas un ser humano va a llegar al mundo ¿en qué condiciones? Entonces volteo y le digo a este joven, le digo, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Ya para ese momento él estaba indignado, molesto. Me dice, pues mire, yo no creo en Dios, pero yo soy muy serio con mi vida y con lo que yo hago. Le digo, ok, entonces, ¿qué estás pensando? Yo estoy pensando que lo que le quiero decir es que yo sí tengo mucha seriedad con lo que hago y yo no voy a tocar a mi novia, sexualmente hablando, ¿verdad? Hasta que no podamos tener algo en forma. Y le dije, ok, a pesar de que no tienes nada, por lo menos ahorita con lo que estás haciendo, estás teniendo algo que es tu palabra. Digamos que lo único que tienes en este momento, joven, es tu palabra. No tienes ninguna otra cosa. No tienes dinero, no tienes carrera, no tienes negocio, no tienes trabajo, no tienes nada ganado todavía, estás construyendo lo que vas a hacer, pero ahorita en este momento lo único que tienes es tu palabra. Así que yo te voy a pedir un favor, compórtate como una persona seria y cumple tu palabra. ¿Te parece razonable? Claro que voy a cumplir mi palabra. La arrogancia natural de la juventud, ¿no? Que todavía no tiene la experiencia de muchas cosas, que quizá piensa que puede tener control en lo que no puede tener control, etcétera. En fin, el asunto quedó ahí, un momento, un tiempo. Yo le dije, bueno, pues así quedamos. Y yo voy a confiar en que tú vas a ser una persona respetuosa, y a ella de mí le dije, tú también te vas a dar a respetar porque obviamente esto requiere de dos. Pero ese día especialmente me dirigí a él. Y bueno, no te quiero hacer el cuento largo porque esta historia es la tradicional. Pasaron unos meses, ni siquiera muchos, creo que 2. 2. Y ya estaba embarazada la muchacha. Entonces ya cuando llegó la mamá, creo que habían pasado ya los 3 meses, y me dice, pastor, es que ¿qué cree? Ya, me empezó a platicar. Y entonces le dije, bueno, pues si quieren ellos venir a platicar, volvemos a platicar. No tiene mucho caso porque yo le dije todo lo que le tenía que decir y le advertí todo lo que le tenía que advertir. Y entonces ahora que venga, pues lo único que voy a decirle es lo que tengo que decir. Y entonces lo que le dije al hombre es, eres un pobre miserable, porque no tenías nada, estabas por construir algo y lo poco que tenías no lo respaldaste. Entonces ya no nada más eres pobre, ahora eres un miserable. Porque para mí hay una gran diferencia entre la pobreza y la miseria. En ambos casos me parece que es un espíritu, porque es una mentalidad, es una forma de ser y de pensar. Le dije, ahora estás justo en el lugar donde te dije que no deberías de llegar. Porque ahora tienes que responsabilizarte de un hijo que viene en camino y tú deberías de acabar tus estudios. Y ella también.
porque son muy jóvenes. Ahora, ¿quién se va a responsabilizar de ese bebé que viene en camino? Siendo que ustedes tienen que seguir adelante con lo que tienen que hacer y además tienen que sostener esta vida. Y bueno, ¿para qué te cuento la historia? En parte los abuelos empezaron a aportar, hubo problemas porque él no se responsabilizaba. Evidentemente, pues era un chavo, no un hombre. Entonces ya estaba teniendo responsabilidades de hombre sin que todavía creciera. Entonces la mujer tiene que madurar un poco más a fuerzas porque trae al bebé, lo tiene que cuidar. Si el fulano le da o no le da, pues el niño no puede quedarse sin comer o sin pañales o lo que necesite, o ir al doctor o lo que ocurra. Y los padres se tienen que responsabilizar. Y no voy a seguirle porque el asunto es el siguiente. Hemos abaratado la palabra, la hemos sobajado y la hemos dejado desacreditada. Y eso es el concepto de lo que el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo nos quiere recordar hoy. Que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Jesús, no tenemos que vivir con la palabra a la ligera, sino que tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes con lo que decimos y con lo que ofrecemos. Diga conmigo, mis palabras son valiosas. Ahora diga esto, son más valiosas de lo que yo creía. Y te voy a decir qué importante es la palabra. La palabra es tan importante que cuando tú crees en Jesús, creer no es suficiente. Porque dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo se pone el sello de que yo ya fui liberado del pasado y he nacido de nuevo? Cuando yo confieso. Dígalo, cuando yo confieso. Una persona que ha creído en Jesús tiene que confesar a Jesús. Si no confiesa a Jesús, no da testimonio con su fe de que en verdad ha creído. ¿Estás ahí? Si eso que es la cosa más importante de nuestra vida, porque cuando nosotros hacemos con conciencia esta declaración de fe, ocurre un milagro y ocurre algo sobrenatural, pero sobre todo ocurre que Dios nos concede, nos regala la gracia de ser hechos hijos de Dios. Lo único que me toca a mí es creerlo y confesarlo. Dígalo. Necesito pararme un momento en la parte de confesión, porque cuando yo confieso algo, me quedo enlazado con las palabras de mi boca. Cuando yo confieso algo, dígalo, me quedo enlazado con las palabras de mi boca. Eso, por si no lo sabe, también lo dice la Escritura. Entonces es importante que lo conozcamos. Usted y yo tenemos que conocer lo que dice la Escritura. Le voy a dar esta cita para que usted la tenga anotada. Porque, como le acabo de decir, esto dice en Proverbios capítulo 6, verso 2. Se lo voy a leer. Dice, te ha enlazado con las palabras de tu boca y ha quedado preso con los dichos de tus labios. Hay mucho poder en lo que decimos. Yo le quiero decir que una de las cosas que tenemos que combatir de raíz ya, diga conmigo ya, es el concepto que nos manejan alrededor de la poca importancia que le estamos dando a las palabras, las nuestras y las de los demás. Hasta nuestra forma de hablar tiene que cambiar, porque si algo nos dice Dios, y vamos a estar leyendo algunas escrituras acerca de las palabras que decimos, es que corresponden o deben de corresponder a lo que somos.
Y de hecho sucede. Aunque tú no te des cuenta, la manera como tú hablas dice cómo eres. La manera como tú te expresas dice cómo eres. Y la manera como tú respaldas tus palabras dice cómo eres. Si tú eres un trabajador o tienes un oficio, ¿verdad? De lo que tú quieras, albañilería, carpintería, no sé, plomería, lo que sea, y tú te comprometes a entregar un trabajo en determinada fecha, es porque tú ya calculaste y mediste correctamente el tiempo en el que lo vas a hacer. En nuestra cultura mexicana muchas veces le damos poca importancia a esas cosas y esa es demasiado importante. Yo no tengo por qué estar diciendo que voy a hacer algo a tal día o a tal fecha si verdaderamente no tengo manera de respaldar lo que estoy diciendo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pero esto no ocurre solamente con un trabajo que tú estás pagando para que te hagan, sino también ocurre con un compromiso de vida. Ahorita lo hago, ahora vengo, en este momento te lo doy, mañana te lo entrego. ¿Me explico? Y nosotros a la ligera, le estamos restando importancia y no la tiene, no es poca importancia. A ver, yo te hago una pregunta muy sencilla. Si tú le dices a Dios, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, ¿lo estás diciendo porque te sentiste emocionado? ¿Lo estás diciendo porque tienes conciencia? ¿Será que Dios lo va a tomar a la ligera y va a decir, bueno, en otro momento te hago caso porque quién sabe cómo estés ahorita? ¿O te lo está tomando con la seriedad que tú lo estás diciendo? Contéstame. ¿Tú crees que Dios está jugando? Claro que no. Si Él fue capaz de dejar el trono, hacerse hombre, parecerse a nosotros, pasar en esta vida lo que pasó y llegar al punto en donde ofrece su propia vida para que su sangre sea derramada para pagar por nuestros pecados, y conste que en el huerto de Getsemaní le dijo, Señor, yo no quisiera pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo ya me empeñé mi vida contigo. Yo no le puedo, o sea, él como hijo del Padre, como Dios mismo hecho hombre, nos está dando testimonio de que no nos podemos echar para atrás. Hey, ¿estás ahí? No me puedo echar para atrás. Si estamos entendiendo eso, tenemos que entender el gran concepto de Dios cuando nos salva. No es de que hoy estás salvo y mañana estás condenado. En su gran amor como Padre, y cuando decidió rescatarnos, Él sabía que aún nosotros con debilidades podemos fallar, pero ya no vivimos pendidos al pecado como antes, cuando no lo conocíamos, sino que ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? Es verdad, es cierto. Y yo me tengo que cerciorar que el camino que estoy caminando está respaldado con el compromiso verbal que yo he realizado. Yo me comprometí y yo le dije, Dios, contigo, a donde quiera que vayas, yo iré y te seguiré, y lo que tú le hayas ofrecido a Dios cuando te entregaste. Aquí está mi vida, te la entrego, soy tuyo, ya no voy a hacer lo que hacía yo antes, me arrepiento. Y en ese me arrepiento implica un trabajo serio de abandonar lo que yo hacía mal para hacer lo bueno ahora, para hacer bien las cosas, para no seguir caminando por un camino que me vaya a separar o alejar de lo que ya Jesucristo ganó para mí en la cruz. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Jesús ya ganó algo para mí en la cruz. Él ya hizo algo por mí. Él hizo algo maravilloso por mí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la Biblia vamos a leer muchas ocasiones que las personas hacen votos. ¿Qué es hacer votos? Promesas, compromisos. Diga conmigo, hacer votos es hacer promesas, compromisos. Si nuestra relación con Dios está basada en un compromiso que Dios hizo, se llama pacto. ¿Sabía usted?
que toda la relación que establecemos con Dios y Dios con nosotros es un compromiso que Él hizo con nosotros, al cual Él le llamó pacto. Diga conmigo pacto. El pacto es uno de los más altos compromisos que podemos hacer. En este caso, Dios hizo un pacto con nosotros para pagar el precio, para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos y sacarnos de la condición en la que estábamos. Y eso implica que a veces, a pesar de mí, Él es fiel con su pacto. ¿Estás ahí? Dilo, a pesar de mí, Él es fiel. Él no va a romper el pacto, jamás. Diga conmigo, Él no rompe su pacto. Jamás. Nosotros podemos alejarnos, nosotros podemos despreciarlo, nosotros podemos quebrantarlo, pero Él nunca. Porque Él se comprometió. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Él prometió que iba a guardar a Israel. Ahora nosotros somos su Israel espiritual, un pueblo que no era pueblo, que Él lo hizo pueblo, que lo acercó a través de la sangre y sacrificio, que nos hizo un pueblo de pacto. Por medio del pacto nos injertó en el pueblo de Israel. Ahora somos Israel espiritual. Toda la iglesia cristiana estábamos bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Entonces estamos bajo ese pacto, el mismo. Y Él cumple su pacto. Es tan importante el pacto que Dios hace y la promesa que Dios hace y la fidelidad que Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Es fiel, es una realidad espiritual de su naturaleza. Dios es fiel. Yo confío en la fidelidad de Dios a pesar de mi propia naturaleza y debilidad. Él sigue siendo fiel. Den un aplauso al Señor. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. ¿Por qué es tan importante la fidelidad de Dios? Bien fácil. Porque siendo Él fiel, yo puedo confiar plenamente en lo que Él prometió. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Siendo Él fiel, yo puedo confiar plenamente en lo que Él prometió. Pero el asunto se nos regresa, porque entonces dice el Señor que tú y yo somos sus hijos si hemos sido comprados por la sangre de Jesús. ¿Soy hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Seguro? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que parecernos al carácter de Dios, porque somos sus hijos. Y nuestro Padre nos imparte su carácter. Un padre imparte su carácter a sus hijos, a veces con palabras, a veces con enseñanzas, a veces de espíritu a espíritu, pero el padre le imparte su carácter a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo, le quiero decir que así es. Así es. Entonces, yo como hijo de Dios, dígalo, yo como hijo de Dios, voy a reflejar el carácter de mi Padre. Hágale así. Así como qué barbaridad. Ahora caigo en la cuenta, ahora entiendo. Entonces se espera que un hijo de Dios cumpla lo que ofrece. ¿Sí o no? Le digo una cosa, se espera que cumpla lo que ofrece y punto. Se acabó. Cada vez que nosotros pretendemos ofrecer algo y no lo cumplimos, afectamos a todo nuestro entorno. Eso pasa. Ya sea un padre que le dice a su hijo, hijo, mira, si te portas bien, yo voy a ver cómo le hago para poderte, y le ofrece una recompensa, la que sea, la que tú quieras. A veces el padre habla porque tiene boca, no porque tiene carácter. Muchas veces los varones, las mujeres también, para salirse de un asunto o zafarse de un asunto, a la ligera hacen votos con sus hijos. Porque quiero decirte que cuando tú le ofreces algo a tu hijo, estás haciendo un voto con él. Ya sea de castigo o de recompensa. Pon atención porque esto es de lo más relevante. Esto es de lo más relevante.
Tu trabajo, padre, para que te quede claro, es formarle el carácter a tus hijos. Y un carácter que sea como el de Jesús. Ese es tu trabajo, ninguno otro. Cualquiera que sea su temperamento con el que nació, porque el temperamento nacemos con él, a nosotros nos toca formar el carácter de esas personas para que sean conforme al corazón de Dios y se parezcan a Jesús. Anota eso si no lo sabías. Porque luego los padres no tienen la más remota idea de en cómo debe de consistir o en qué debe de consistir la educación de sus hijos. Y sí, un padre responsable no va a estar incentivando a sus hijos a que se alejen con sus actitudes, pensamientos, carreras, actividades de Dios. Es para que se acerquen a Dios y se parezcan y sean gente que esté manifestando la gracia y la gloria y aún el poder de Dios en sus vidas. ¿Estás ahí? Por lo tanto, yo no puedo jugar con el corazón de un hijo y estarle diciendo una cosa que no le voy a cumplir, porque yo estaría deformando su carácter y no formando su carácter. De repente, cuando es un asunto muy estricto, los padres se vuelven de mantequilla en un sartén hirviendo. Es cierto lo que estoy diciendo y no tiene nada que ver con, el hecho de que ames a tu hijo, si verdaderamente lo amas, lo tienes que ver como un ser humano en formación, no como alguien subdesarrollado por ser pequeño. Es un ser humano completo que está formándose y que, por cierto, te toca a ti hasta que llegue a la edad del entendimiento, donde él toma o ella toma sus propias decisiones, a formar un carácter firme. Diga conmigo, firme. Y aquí va una de las cosas más interesantes de la formación del carácter. Tú le tienes que exigir a toda costa que cualquier cosa que ofrezca hacer, la haga y que no deje de hacerla bajo ninguna circunstancia. Y no estoy hablando ahorita de la obediencia, porque tú le puedes ordenar que haga algo y lo tiene que hacer. Estoy hablando cuando ya toman las iniciativas de comprometerse a hacer cosas del tamaño que sea. Tú como padre responsable tienes que obligar a tu hijo o hija a que cumpla con aquello que se comprometió. A veces los niños hacen cosas como estas y dicen, mamá, si te ayudo a hacer tal cosa durante toda la semana, ¿me vas a comprar tal cosa? Eso es muy común, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces es un buen momento para que la mamá o el papá aprovechen y digan, a ver hijo, vámonos a poner de acuerdo. Y entonces le tienes que repetir lo que te está ofreciendo. Me estás diciendo que si tú haces tal y tal y tal cosa durante toda la semana, yo te voy a recompensar con esto. Sí, mamá. Ok, vamos a hacerlo. Yo me comprometo contigo a que sí suceda, pero tú no puedes fallar ni un solo día. Si tú fallas, aunque sea un poco, es como que no lo hiciste. ¿Estás poniéndome atención? Y bueno, pasa el asunto, pasa la semana, un día no lo hizo, y llega el día y empieza la negociación. Diga conmigo la negociación. Aquí es donde los padres demuestran si son de mantequilla o son de un material más duro. Tú tienes que verte a ti mismo, padre, como una herramienta de Dios para forjar el carácter de gloria y belleza que tu hijo todavía no tiene. Tu hijo se parece más a un carbón en bruto, duro, un poco tiznado. Bueno, pero el carbón, cuando se somete a las presiones indicadas, eso lo puedes estudiar después si quieres, se convierte en un cristal y de ese cristal se puede hacer una gran joya que se llama diamante. Entonces, tú tienes carbones en bruto. De repente son más brutos que carbones. Todos somos así un poco.
cuando estamos en el proceso. ¿Sale? Pero gracias a Dios por los procesos, si están bien hechos, todos tenemos el potencial de convertirnos en hermosas joyas. Diga conmigo, hermosas joyas. Entonces yo tengo el potencial de ser una hermosa joya porque Dios así me hizo, pero tengo que ser pulido, tengo que ser movido, tengo que ser ejercitado, tengo que ser disciplinado, tengo que ser instruido, tengo que ser enseñado. Tu hijo no sabe de nacimiento lo que es carácter. El carácter se forma. Y el carácter se forma a semejanza de una piedra preciosa con buenos golpes para pulir y buenas presiones fuertes para ejercer. Y no estoy hablando de golpes físicos. Algunas veces cuando son niños sí necesitan a lo mejor una corrección con la vara o con una nalgada bien puesta. Siempre con la idea de corregirlo para que sea la mejor persona que debe llegar a ser. Escuche esto. Pero el problema está radicando en la manera como ocupamos las palabras y la ligereza con las que las ofrecemos y la ligereza con las que ejercemos lo que decimos. Regresando al caso de la hija o el hijo que le dijo a la mamá, si te ayudo me vas a recompensar con esto. La mamá le dijo, sí, evidentemente si cumples tal y como te estás ofreciendo. No lo cumplió, le falló nada más una vez. Sí, pero esto no son calificaciones de, bueno, ¿qué tanto es tantito? No, así no es. Porque o eres o no eres, o haces o no haces, o cumples o no cumples. Es como el embarazo, no puedes estar medio embarazada. O estás o no estás. ¿Me explico? Así es, se acabó. Entonces llega el momento y empieza la negociación y un padre responsable no se mueve. No se mueve de la posición firme con la que quedó. Ese es un hombre o una mujer entendida o entendido. Un hombre que no entiende lo que está haciendo con sus hijos y con el carácter de sus hijos, no sabe qué, ni sabe cómo. Dice, bueno, pues es que sí lo hizo, pues es que prácticamente lo logró. Cuando tú haces eso, le estás haciendo a una persona mediocre. Es lo que estás haciendo con un hombre o una mujer a la que no le obligas a cumplir con sus propias palabras. Una persona que no cumple con su palabra no vale nada. No vale nada y es probable que ni siquiera haya dicho en serio una oración de fe. Porque si en la oración de fe lo dice a la ligera, como si se tratara de cacahuates, ¿qué seriedad puede tener? ¿Qué firmeza puede tener? ¿Qué confiabilidad puede tener? Te puse un buen ejemplo, por ahí empecé la conferencia. Y ese ejemplo que te puse fue real. Es un ejemplo real. La verdad de las cosas es que tenemos que exigirnos más a nosotros mismos. ¿Qué es lo que un cristiano prudente hace? Callarse. Un cristiano prudente no anda ofreciendo cosas. No anda diciendo, voy a hacer y te voy a dar y te voy a comprar y mira, si le haces así, o mira, por favor, hazme este favor y entonces te voy. No, eso no hace un cristiano. Un cristiano consciente es una persona mucho más prudente. Y mira, te voy a enseñar algunos textos bíblicos que van a respaldar lo que te estoy diciendo. ¿Qué te parece si vamos a Números capítulo 30, verso 2? Muy bueno este capítulo, ¿eh? Todo luego lo lees. Pero este verso que vamos a leer es de lo más importante. Números capítulo 30, verso 2. Dice así. A ver si lo ponen acá atrás. Cuando alguno hiciere voto a Dios o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Déjenmelo puesto ahí. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Iglesia amada, yo te tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Un hombre, una mujer cristiana que ha empeñado su palabra, se tiene que sostener en ella hasta que la cumpla. Diga conmigo, hasta que la cumpla. La gente que no conoce a Dios no está exenta de esto, pero definitivamente no entiende lo que hace. En cambio, el hombre o la mujer de Dios
entiende lo que hace, porque su relación con Dios es real. Y Dios es una persona real. No es un concepto, no es una religión, no es una ideología. Es una persona. Y cuando tú te comprometes a algo, dice como una responsabilidad y una obligación que te sostengas. Porque has ligado tu alma con una obligación. ¿Qué es una obligación? Bueno, una obligación, la palabra obligación es una palabra fuerte que tiene que ver con que a veces no te gusta lo que tienes que hacer, pero como ya te comprometiste, digo conmigo, como ya me comprometí, lo tengo que hacer. Yo lo que he aprendido cuando la gente es seria con Dios, el Señor sabe que a veces nos comprometemos más allá de nuestras capacidades y fuerzas. El hermano Wayne Myers nos lo explicó muy bonito con la fe creativa, ¿se acuerda? Dios conoce eso, pero Él conoce tu obligación. Diga conmigo, Dios conoce mi obligación. Fuerte. Dios conoce mi obligación. Pero también Dios conoce tu voluntad. Sí, si quieres decirlo, está bien. Porque Dios sabe si lo estás haciendo o no. Dios sabe si estás empeñándote en cumplir lo que ofreciste. Si estás haciendo lo que te corresponde en tu capacidad y ánimo y oración y fe para llevar a cabo aquello que te propusiste hacer. Si te fijas, es importante porque es una forma de oración que muchos hacemos con Dios y le decimos, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo entonces te voy a esto y lo otro y aquello. De hecho, es un voto que viene en la Biblia. Cuando Ana le pide un hijo a Dios y le dice, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar todos los días de su vida para que te sirva. Y Dios se lo concedió. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente, escucha esto, normalmente cuando tú haces un voto al Señor, el Señor te concede lo que le pides. Dilo. Normalmente cuando haces un voto al Señor, el Señor te concede lo que le pides. Porque Dios está apostándote. Está diciendo, vamos hijo, va. ¿Quieres eso? Te lo doy. ¿Quieres eso, hijo? Te lo concedo. ¿Estás ahí? Yo no conozco en la Biblia, no recuerdo al menos, alguien me corrija, pero yo no recuerdo que alguien haya hecho un voto a Dios, ¿serio? Y que Dios no le haya concedido lo que esa persona le pidió. Eso no quiere decir que a veces no haya fallado el que le dijo que le iba a cumplir el voto, ¿eh? Pero Dios no falla cuando le ofreces algo. ¿Por qué funciona así? Porque los votos tienen que ver con la fe. ¿Y te acuerdas que a Dios le gusta que le creamos? Porque dice la Biblia que cuando tú le crees, Él te recompensa. Si alguno le cree a Dios, el Señor lo recompensa. ¿Estás ahí? Entonces un voto involucra fe. Dilo, un voto, una promesa, involucra fe. Así que si yo le ofrezco algo a Dios, Él me lo concede. Evidentemente no le puedes pedir cosas que no son conforme a su voluntad, ya te lo he explicado en alguna otra ocasión, pero no está por demás que te lo vuelva a decir. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, de verdad, si desapareces esa persona de la faz de la tierra, yo te serviré todos los días de mi vida. Eso no lo puedes hacer. De verdad, eso no lo puedes hacer. Lo más seguro es que a lo mejor el rayo te caiga a ti. O vivas cautivo en una prisión de amargura. Estoy hablando en serio. No con lo del rayo, pero con lo de la prisión de amargura, sí. ¿Quién necesita vivir en una prisión de amargura? Nadie. Y la prisión de amargura es portátil. O sea, donde quiera que andas, ahí estás preso. ¿Sí? Bueno, regresando al asunto. Cuando tú le ofreces algo a Dios, apresúrate a cumplirlo. Apresúrate a cumplirlo. ¿Está bien? ¿Te está quedando claro? Deuteronomio 23, 21. Vamos a leer un poco más de esto. Deuteronomio 23, 21. Y dice así: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en... ¿Ya lo tiene? Cuando haces voto al Señor tu Dios, Yahvé, Jehová, a tu Dios, no tardes en
no tardes en pagarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente lo demandará el Señor Dios de ti y sería pecado en ti. O sea, si no lo cumples, entonces sí cometes pecado. Porque uno, no es que no tengo la capacidad de cumplirlo, eso ya lo sabe Dios, pero por eso le agradó que le hicieras un voto, porque te va a dar todo lo que necesitas para cumplirlo. Esa es la parte fascinante de hacer a veces este tipo de promesas que necesitan fe creativa. Porque si surgen del corazón de Dios en ti, tú vas a tener la experiencia sobrenatural de ver cómo Dios abre puertas y entonces te es añadido de alguna manera lo que no tenías la capacidad de dar, tan solo por haber creído que Dios te lo concedería. Y aquí quiero ser muy enfático con mi congregación, que son ustedes. Creo yo que Dios nos ha hecho a mi esposa y a mí personas de fe. Estamos creyendo y estamos creciendo también en fe, pero a emulación, a imitación de sus pastores, como dice la Biblia, ustedes también deben creerle a Dios. Yo en este momento no voy a dar el montón de testimonios que podemos dar mi esposa y yo, pero con gusto en otro momento lo hacemos para volverles a decir que esa fe en la que hemos vivido es la misma a la que ustedes están invitados a vivir. Ahora tenemos alguna gente nueva en este grupo, gracias a Dios, y queremos instruirles en esta área, porque una cosa que tiene que ser un testimonio evidente a los que no conocen a Dios es nuestra fe. Porque dice que nuestra fe vence al mundo. Dice la Biblia, ¿y qué es lo que ha vencido al mundo? Vuestra fe. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Entonces dice que cuando haces voto al Señor, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado. ¿Cuál es mi recomendación si tú hiciste una promesa? Haz todo lo que esté en tus manos y más allá de tus fuerzas para cumplirla. Si acaso sucediera que en ese proceso de querer cumplirla se llega el tiempo y no lo pudiste hacer, no te desgarres las vestiduras, mejor dile, Señor, yo voy a hacer todo lo que está en mi mano y lo voy a cumplir porque yo me propuse cumplirlo. ¿Estás ahí? Pero eso no es materia de ahorita, pero te lo tengo que decir, porque tienes que saber que tu Dios es todo suficiente. Di conmigo, todo suficiente. Es que cuando dices la palabra todo, no puedes decir todo. No puedes decir todo. Porque todo es todo suficiente. Para que veas cómo parece mentira, pero aún en tu expresión reflejas lo que estás pensando. Algunos tienen una cara de susto que no pueden con ella. Y está bien. Está bien porque tienes que saber que esto es serio. Y no estoy hablando de la promesa que acabas de hacer, sino de la enseñanza que te estoy dando. Es serio. Es serio tener seriedad con Dios. Señor, es que yo le ofrecí al Señor mi casa, pues ya se la diste. ¿Puedes decidir sobre tu casa si ya se la diste? Claro que no, porque tu casa ya no es tuya, se la diste a Dios. Le puedes preguntar a Dios qué tienes que hacer, pero tú no puedes decidir sobre ella porque no es tuya. Es lo mismo que tu vida. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, siempre le tienes que preguntar qué vas a hacer con ella, porque no es tuya, es de Él. ¿A quién le entregaste tu vida? Contéstame. ¿A quién? A Jesús, claro, al Señor. Entonces, ¿de quién es? Entonces, ¿tú por qué andas haciendo lo que quieres con ella? Ah, ¿verdad? Pues sí, es que no es así. Tu vida no es tuya, no te pertenece, no nos pertenecemos. Y si yo no me pertenezco, menos me pertenece lo que tengo. Lo que tengo son cosas, ni siquiera soy yo. Y las cosas no me las llevo cuando me voy, lo único que se va soy yo. Y cuando yo llegue con el Señor, yo lo que le voy a dar es el fruto de lo que creí y de lo que realicé, porque nada me llevo. Por eso el hermano dice, no es pecado ser rico, es pecado morir rico o millonario. ¿Se vale hacer ingresos y crear mucha riqueza? Sí, pero no para echártela encima como mucha gente, ¿no? Allá en Medio Oriente los coches los bañan de oro, ¿para qué?
Igual se estrellan, igual tienen que estar en la intemperie, igual se usan para lo que se usan, o a lo mejor ni lo sacan para que no les rayen el coche, ¿no? ¿Para qué? Es una cosa rara, extraña. Es mejor darle utilidad a las cosas para que glorifiquen a Dios, para que suplan necesidades y para que toda la gente tenga bendición. ¿Para qué se hace eso? Pues para que sea glorificado Dios y el reino crezca. Yo coparticipo contigo en el crecimiento del reino. Cuando viene gente como Eliseo y nos platica lo que está haciendo y tú y yo le damos una ofrenda, estamos coparticipando en la obra de Él. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con esto. Estamos creyéndole a Dios que a través de nuestra fe vamos a poder tener un espacio donde se va a poder levantar un lugar para atender a niños con necesidad. Estamos coparticipando en la obra de Dios. Imagínate, yo no sé si de ese grupo de niños futuros que se estén atendiendo pueda nacer el próximo presidente o un misionero que alcance una etnia de algún lugar o algo que tú y yo no hacemos, pero que esa otra persona, por estarle invirtiendo en su vida, podría ser alguien que Dios quiere usar grandemente. Amén. Así tienes que ver las cosas, esa dimensión tiene que ser así. No es casualidad que nos reunamos en un lugar como este. No es casualidad que estemos aquí, porque tenemos una responsabilidad puesta por Dios en el lugar donde nosotros estamos. Y tiene que ver con tu familia, y tiene que ver con tus vecinos, y tiene que ver con el impacto que hacemos, no solo en el entorno, sino más allá. Tu trabajo, tu empeño, tus hijos, la educación que les impartes, el temor de Dios. Y en eso estamos hablando, en el empeño de tu palabra. Porque Dios, nuestro Padre, empeñó su palabra. Dígalo. Dios, nuestro Padre, empeñó su palabra. Y cumple todo lo que dice. Así dice la Escritura. Dice, mis promesas son sí y amén. Es lo que dice. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que lo que Él promete lo cumple. Punto. ¿Dónde quedo yo? En la misma situación porque soy su hijo. Y no importa, te voy a decir una cosa, puede ser que no lo hagas, eso no cambia tu responsabilidad. Puede ser que te abstengas y digas, no me importa, no sé qué, y te pongas de rebelde, eso no cambia que lo tienes que hacer. Nunca va a cambiar. El hecho de que haya, fíjate, es tan importante la palabra declarada que aún en lo natural la usamos. Cuando una pareja va al registro civil, el juez les pregunta si están de acuerdo y les lee todos los términos y dicen sí o no. Y entonces ya firman, pero primero lo tienen que decir, lo tienen que hablar, lo tienen que declarar, después lo sellan. Pero de entrada lo hablan, ¿sí o no? ¿Has visto la toma de posesión del presidente de la República? Hace un pequeño discurso que ya está hecho, que es un compromiso verbal con el que se está enlazando su vida ante el cargo que está aceptando. El hecho que no lo lleve a cabo bien no le quita ni tantita responsabilidad de lo que adquirió. Y tú y yo seguimos jugando como si no tuviera importancia el compromiso que él o tú o yo hacemos con nuestras palabras. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te están hablando. Imagínate por un instante, por un momento, cómo sería la sociedad mexicana, para no ir a otro lado, si la gente de este país se comprometiera con sus propias palabras. Nada más así, sencillo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si hubiera más congruencia entre lo que nosotros creemos y lo que expresamos y lo que hacemos? Ahora, piensa un momento y cierra tus ojos un momento y piensa, ¿yo soy así? Piensa y pregúntate, ¿yo soy una persona que lo que me comprometo a hacer, eso hago? ¿En tiempo, en oportunidad, en capacidad? ¿O engaño, o miento, o me retraso, o me salgo por otro lado, o no enfrento? Porque te voy a decir una cosa, de esos mexicanos ya no necesitamos. Y si tú estás aquí, qué bueno porque estás oyendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que estamos fomentando. Gente con integridad,
Que los padres sepan hacer íntegros a sus hijos. Tan serio es esto, te voy a poner 2 ejemplos bíblicos de cumplir los votos. Los 2 son tremendos, tremendos. Hay un juez en el libro de los jueces que se llama Jefté. Usted puede buscarlo después si no sabe de quién estoy hablando. Y a Jefté lo levanta Dios para defender a su pueblo de los enemigos. Y entonces Jefté hace un voto, diga conmigo, hace un voto. Voy a hacer un paréntesis. Desde mi punto de vista hace un voto absolutamente innecesario y ridículo. Desde mi punto de vista. Porque se le ocurre a Jefté decir algo que no tiene ningún sustento bíblico, que él, si Dios le entrega a sus enemigos, cuando regrese de la batalla victorioso, él va a ofrecer en sacrificio a la primera persona que le salga al encuentro. Yo creo que Dios dijo, a ver, si es cierto, hijo, para que no te andes haciendo esta clase de cosas y para que quede registrado en mi escritura, ¿qué onda con esto? Y la primera que sale bailando y danzando, glorificando a Dios y honrando, ¿verdad?, en exaltación a Dios y a su papá, fue la hija de Jefté. Y la hija de Jefté quedó destrozado cuando vio que la primera persona que llegó a recibirle era su hija. Pero ¿por qué hiciste esto, hija? Y la hija, que era una persona por lo que se ve temerosa de Dios, una linda muchacha, ¿qué le va a contestar? Pues porque gozosa, porque el Señor te entregó a tus enemigos, porque eres mi padre, porque estoy orgullosa de ti. No hay otra razón. Entonces el padre le dijo, hice este voto. Y ella, que se ve que es una mujer temerosa de Dios, a veces no se habla de la hija de Jefté, pero qué carácter de esta muchacha. Le dijo, déjame llorar mi virginidad no sé cuánto tiempo y cumple tu voto, padre. Y así lo hizo. Diga conmigo, y así lo hizo. Qué tremendo pasaje. Qué impresionante pasaje. No era necesario, lo que sí fue necesario fue cumplir. Diga conmigo, no era necesario el voto de Jefté, pero lo que sí fue necesario fue que lo cumpliera. Lo que sí fue necesario fue que lo cumpliera, porque a Dios hay que cumplirle los votos. Dígalo, por favor, dígalo, no se me quede viendo. A Dios hay que cumplirle los votos ofrecidos. Así es. Y cualquier voto es cualquier voto, ¿eh? No es nada más una promesa de dinero, es cualquier cosa que le prometas a Dios. Cualquier cosa. Diga conmigo, cualquier cosa. Entonces lo correcto, pensándolo un poco más, es tener mucho cuidado con lo que yo ofrezco. Es mejor que yo no ofrezca, porque si no ofrezco no tengo pecado. Pero si ofrezco y no cumplo, entonces sí. ¿Estás ahí? Súper importante este mensaje. De hecho, ahí vamos a leer en Deuteronomio 23. Ahí en el verso 21, vamos a leer más completo esta parte. Dice así, ¿ya lo tiene? Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Verso 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Está claro? Verso 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Iglesia amada, ese es el carácter de los hijos de Dios. Es nuestro carácter. No podemos andar haciendo promesas, compromisos o votos a la ligera. Tenemos que ser serios cuando se nos ocurre hacer una palabra o declarar una palabra o sacar o decir algo. Si no, como ya lo leímos, es mejor no decir nada. Es mejor quedarte calladito. Pero si abriste tu boca y ofreciste algo en una oración secreta, en una oración manifiesta o en cualquier forma que se lo hayas ofrecido al Señor, entonces cúmplelo.
porque Dios lo va a demandar de ti. ¿Qué significa que lo va a demandar de ti? Que te va a esperar hasta que lo pagues. Eso es lo que significa. Que pase el tiempo que pase. Yo conozco personas, me han platicado algunas personas que he conocido, que hicieron un voto una vez en algún lado y por la razón que sea, se fue el tiempo, se cambiaron de ciudad o no pudieron pagar en ese momento y han pasado años, y escucha esto, años, y sienten el compromiso en su corazón porque saben que hicieron un voto delante de Dios y lo tienen que cumplir. ¿Estás ahí? Entonces, un hijo de Dios que ha hecho un pacto, un compromiso, una promesa con Dios, lo tiene que cumplir. Y créeme lo que te voy a decir porque es muy en serio. Nosotros no vamos a andar atrás de ti. Eso olvídalo. Ni te voy a estar forzando, ni obligando, ni nada. Pero lo que sí tengo que hacer es enseñarte lo que dice la palabra, para que entiendas la dimensión de lo que haces. Por eso, mira, yo te voy a platicar una cosa, otra historia que te voy a platicar. Cuando yo me convertí, sí, ni modo. Ya cuento muchos años de eso. Muchos, muchos años. No sé por qué había una moda entre los predicadores que cada vez que acababa la reunión hacían un llamado. Y si tú sentiste que Dios te habló, entonces ponte en pie y pasa al frente. ¿Verdad, Salvador? Así era la moda. Y entonces todos tocados por Dios o por la conciencia o por la que tú quieras, ahí iba yo una y otra vez y 2 veces y 5 veces. Y pasó el tiempo y yo seguía pasando. Entonces entro en la conciencia por una enseñanza bien dada de que hay que tener mucho cuidado con lo que le ofreces a Dios. Y un día que hicieron un llamado le dije, ni un día más, no vuelvo a pasar. No pasó. Le dije, mira, vamos a hacer un trato, Señor, tú y yo. Yo en mi ignorancia pasé y pasé y pasé, y no porque no me interese cumplir, sino porque ahorita he pasado tantas veces que ya ni me acuerdo de todo lo que te ofrecí. Mejor ayúdame, por favor, a acordarme de todo lo que te ofrecí para que te cumpla todo lo que te he ofrecido. Y ya cuando acabe de cumplir todo lo que te ofrecí, entonces vuelvo a pasar. ¿Qué te parece, Señor? Yo creo que al Señor le pareció bien. Sí, porque yo le dije, Dios, quiero ser serio. Y por esa razón yo no me la paso haciendo compromisos y compromisos y compromisos contigo todo el tiempo, porque nada más te enredaría yo con cosas. Pero cuando tú sientas con honestidad y seriedad, a través de una conferencia, una palabra, te llamen o no te llamen aquí enfrente, y tú dices, esa palabra es para mí, porque yo no he hecho lo que tenía que hacer, porque yo hice mal esto, porque no me comprometió por lo que sea, yo no quiero seguir así, haz un compromiso con Dios y cúmplelo. Eso es correcto, o sea, sí está bien hacer compromisos, porque ya entendiste que cuando haces un compromiso, lo tienes que cumplir. ¿Estás ahí? A veces el compromiso es, no vuelvo a ver este programa. Es un compromiso. No me vuelvo a relacionar con esta persona. Señor, seriamente, ten cuidado si no lo quieres hacer en hacer un compromiso así, porque lo tienes que cumplir. Si nada más lo haces porque estás enojado y porque no tienes dominio propio, porque quién sabe qué, cálmate. Y cállate y espérate. Para que en el momento que haces un compromiso con Dios, lo hagas con seriedad. Regresando al asunto de lo que hemos hecho, porque como iglesia hicimos un compromiso con Dios. Está bien. Gracias a Dios por los compromisos que esta congregación ha hecho, porque todos los ha cumplido y todo lo que se ha cumplido y se ha propuesto se ha levantado y se ha hecho. ¿Puedes decir amén? Usted ha sido parte de eso. Gracias. Pero quiero que sepa que a Dios le agrada que le cumplamos los compromisos. Otro compromiso que alguien hizo hablando de esto, ya para terminar prácticamente, fue Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Porque en ese tiempo los apóstoles estaban ahí y la gente empezó a sentir un mover de Dios, de que tenían que compartir de todo lo que tenían. Entonces vendían todo lo que tenían y presentaban el dinero a los apóstoles y los apóstoles repartían a toda la iglesia todo lo que se daba. Y entonces había una pareja que eran Ananías y Zafira y tenían un terreno, una propiedad, y dijeron, vamos a venderla y de lo que se venda, todo lo vamos a entregar. Pero llegó el día en que vendieron la propiedad y ya teniendo el dinerito en la mano dijeron, pues vamos a quedarnos con un tantito y vamos a entregar nada más esto. Y se pusieron de acuerdo.
Y entonces van y entregan el dinero, lo entrega él. Y entonces cuando lo está entregando y lo entrega, el Espíritu Santo le revela a Pedro que no está entregando todo, que nada más está entregando una parte. Y entonces le dice: Ananías, si el terreno era tuyo, ¿por qué no te quedaste con él? Y si lo querías vender y quedarte con el dinero, ¿para qué lo prometiste? Pero lo prometiste y prometiste algo que no estás cumpliendo. Bueno, el caso es que ese caso fue muy terrible porque cayó muerto. Porque dice: has querido engañar al Espíritu Santo. A mí me impresiona mucho este pasaje porque ¿cómo puedes engañar al Espíritu Santo? Claro que no puedes. Pero lo que le está diciendo a Ananías es: ten mucho cuidado porque no veas las cosas con superficialidad, porque lo que se está viendo y haciendo aquí no es de interés nuestro, de los apóstoles. Es algo que Dios ha puesto y que tú te comprometiste con Él, no con nosotros. Y a quien quieres quedarle mal es a Él, no a mí. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Si no, no tiene ningún sentido ese pasaje. ¿Sí me explico, no? Y entonces, y luego llega la mujer y como se habían puesto de acuerdo, le preguntan lo mismo: ¿vendieron en tanto la verdad? Sí. Ah, pues por haber mentido, ¡paz! ¡Chum! Muere. Bye. ¡Qué tremendo! Y es el mismo mensaje. Diga conmigo: no tenían que hacer esa promesa. O sea, no era una obligación. ¿Me entiendes? Nadie los obligó. Pero la hicieron. Dígalo, pero la hicieron. Y no la cumplieron. Eso fue el problema. Que no cumplieron la promesa. ¿Estás ahí? Que Dios me libre de no cumplir una promesa que yo le he hecho a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, líbrame de no cumplir una promesa que yo te haya hecho. Ayúdame a cumplir todo lo que me he propuesto. No solo en esta ocasión que se han levantado promesas, sino en cada cosa que yo te he ofrecido, Dios. Si te he ofrecido algo de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mis propiedades, lo que sea que yo te haya ofrecido en algún momento, por alguna razón, Señor, ayúdame a cumplirte con todo lo que yo te ofrecí. En el nombre de Jesús, dígalo. En el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a leer. Hay muchos salmos que hablan, y si hablan los salmos, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay muchos salmos, yo no saqué más que uno ahorita, pero hay varios, usted puede ir a la concordancia. Y hay toda una celebración, toda una fiesta en los salmos, cuando el salmista se acerca a Dios y dice: y he cumplido mis votos delante de todos. He cumplido mi voto delante de todos los que están ahí y que te temen. O sea, es un asunto también de todos saber cuando alguien cumple con sus votos. Y entonces, usted lo puede leer en diferentes salmos. El Salmo 22, 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y hablando de este hombre, fíjate que hubo un pasaje en donde él sintió que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios, y un hombre que tenía mucha riqueza le dijo: rey, ahí está todo lo que necesitas, sacrifica de mis animales. Y entonces David le voltea y le dice: no sacrificaré nada a Dios que no me cueste. Fíjate qué interesante. No sacrificaré nada al Señor que no me cueste. Eso lo dice un hombre que es conforme al corazón de Dios. Entonces, está bien que de repente yo haga una entrega, ¿verdad?, de una ofrenda que me está costando mucho trabajo. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién es el que ve a final de cuentas tu situación y tu corazón? ¿Quién ve tu trabajo y tu esfuerzo? ¿Y quién te va a recompensar? Dale un aplauso al Señor. Ponte en pie un momento, por favor. Vamos a entonar un canto de alabanza, pero de veras, no, levanta tus manos al cielo. Este es un mensaje que tiene que ser de libertad, no de condenación. Estás en un momento perfecto para proponer en tu corazón cumplir tus votos y hacer lo que te has propuesto hacer. Si tú propusiste una promesa más allá de tus fuerzas, no te preocupes. De verdad, de corazón te lo digo como pastor, más bien ora.
actúa, trabaja, busca en la presencia de Dios la respuesta y la solución a la forma como vas a poder cumplir tu promesa. Pero te aseguro así de verdad, de todo corazón, que vas a poder cumplirla cabalmente, porque Dios escuchó cuando de tu corazón salió: yo quiero que se adquiera ese terreno para que esos niños sean beneficiados, para que la obra sea expandida allá en esa parte de Oaxaca, de donde tú seguramente vas a poder hacer algo más en el futuro. Cierra tus ojos. Yo no sé si el día de hoy aquí hay alguien que necesite entregarle su vida a Jesús. Si tú escuchaste el mensaje, a lo mejor lo has oído varias veces, pero quiero decirte algo. Hay un día, una ocasión especial donde tú verdaderamente le dices a Dios: yo te entrego mi vida con toda libertad, con toda seguridad, y no hay vuelta atrás. Ese es el día de salvación para ti. Ese es el día en cuando tu oración que hiciste delante de Dios salió porque creíste en tu corazón y lo confesaste con tu boca. Vamos a hacer esta oración todos, pero está dirigida para usted, que quizá es la primera vez que con toda seriedad usted va a llevar a cabo estas palabras. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A lo mejor hay aquí alguien que dice: yo quiero regresar a los caminos del Señor. Este es el día, esta es la forma. Vamos a orar. Diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias por tu gran amor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias porque te comprometiste para venir a este mundo, hacerte como uno de nosotros. Y no solo eso, sino ir a una cruz cruel a derramar tu sangre y pagar el precio por mis pecados. Gracias, Señor. Desde este día y para siempre, yo te confieso y te declaro como el único Dios, Rey, Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.